Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión de potenciales. En esta sesión de potenciales vamos a enfocarnos mucho en distinguir qué tipos de potenciales existen y cómo clasificarlos, entenderlos, no mezclarlos entre sí. Por lo tanto, vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a empezar desde esta toma. Esta es una pequeña lista de palabras que van a escuchar ustedes o enunciados que van a ver con el concepto de potenciales. Existen todos estos potenciales de equilibrio, de membrana en reposo, ahorita te los leo, pero quiero que te empieces a relajar con respecto a esto de los potenciales y simplificas la palabra. Potenciales va a referirse a cosas eléctricas de la membrana. ¿Ok? Sencillito. Vamos a manejarlo así. Va a haber muchos tipos de potenciales, pero potencial, cosa eléctrica de la membrana. Listo. Entonces vamos a ver qué son estas cosas eléctricas que ocurren en la membrana y son tan importantes porque son el fundamento de mantener la vida, la excitabilidad de las células, la acción-reacción, que una célula excitable pueda responder a su entorno. Potencial de equilibrio es el nivel eléctrico, ahorita vamos a detallar uno por uno, no te desesperes, esto es solo una generalización. Potencial de equilibrio es el nivel eléctrico al que una membrana de célula va a ser llevado por un solo electrolito. Otra forma de decirlo es el potencial eléctrico que genera un electrolito. Y cada electrolito tiene su propio potencial de equilibrio. Y es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Esto se calcula con la ecuación de Nernst, la cual te voy a enseñar. Después, si tú sumas o generas el conjunto de todos los potenciales de equilibrio actuando sobre una célula, es decir, el efecto conjunto de todos los electrolitos actuando sobre una membrana de la célula, se llega a un potencial de membrana en reposo. Este se calcula con una ecuación llamada ecuación de Goldman, un poco más compleja, que no es más que un montón de ecuaciones de Nernst pegadas, porque toma en cuenta un montón de electrolitos trabajando juntos. Acá evaluaremos lo que quiere hacer un solo electrolito con el nivel eléctrico de la membrana, y esto va a ser el conjunto de todos los electrolitos actuando sobre la membrana cuando la célula no está haciendo nada, se encuentra en calma. Sí. Cuando está en reposo, la célula se le calcula su potencial de membrana en reposo con la ecuación de Goldman. También te la muestro en un momento. Ese es el segundo detalle que vamos a ver el día de hoy. Después, quiero que sepas que la membrana, pues, de la célula que está en calma acá esperando a ver si algo ocurre, puede recibir estímulos de su entorno. Y entonces por estímulos e inhibiciones, las cuales en otra sesión te mostraré cómo se llevan a cabo, ya por allá del tema de sinapsis. Por medio de esas excitaciones o inhibiciones se generan unos llamados potenciales electrotónicos. O sea, hacerle alguna variación al potencial que ya estudiamos que se encuentra en reposo. Cuando haces estas variaciones, hay muchos tipos de variaciones de potenciales electrotónicos. Pueden ser excitadoras o inhibidoras. Y tienen una combinación de rutas que hacen que se llamen postsinápticos o presinápticos. Pero no te preocupes. Estos conceptos también de la forma en la que se le lleva un estímulo o inhibición a una célula, te los platico en el tema de sinapsis. Potencial generador es un tipo especial de estos, solo dato cultural ahí, es exclusivo de receptores. Es una cosa especial del sistema sensitivo. Pero, para ponerla súper simple, tú considera un potencial generador como un potencial electrotónico, igualito, solo que lo fabrica un receptor. ¿He sido claro hasta aquí? Muy bien. Todos estos que son formas de estimular o inhibir para moverle al potencial de membrana en reposo, harán que entonces se genere
o no se genere el otro tema que sí veremos el día de hoy. El potencial de acción, que es la respuesta del todo o nada. Uno de nuestros ejemplos de retroalimentación positiva, ¿recuerdan? La respuesta de una célula excitable a realizar la acción que realiza, pues fue movido lo suficiente el potencial de membrana en reposo, por este tipo de cosas, para llegar a un umbral y detonar el potencial de acción. Ese será el tema siguiente. Entonces, hoy veremos 1, 2, nos pasamos a 3, y en la siguiente sesión exploramos cómo fue que se pasó del reposo a la acción, a detalle con el tema de sinapsis. Bueno, empecemos por los potenciales de equilibrio. Voy a utilizar estas células que están aquí. Antes, recuerda que tienes tus notas. Puedes ahí hacer apuntes, agregarle una nota extra, una hoja extra, para hacer estos dibujos si quieres. El potencial de membrana en reposo, ya como definición correcta, es diferencia de potencial que existe a través de las membranas de las células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Las células excitables, es decir, células que pueden responder a su entorno, incluyen a la neurona y el músculo. Esto es potencial de membrana en reposo precisamente porque este diferencial de potencial se refiere al que tienen cuando se encuentran precisamente sin hacer nada. Es decir, en el periodo entre los potenciales de acción. ¿Te acuerdas? Porque te dije que los potenciales de acción es el momento en que una célula hace lo que sea que hace, actúa. Y entre esos tiempos se encuentra en calma, en reposo. Bueno, otra forma de referirse a ello es referirse al potencial intracelular con respecto al extracelular. Aquí quiero que empieces a tomar conciencia de cómo lo vamos a medir. Vamos a empezarlo a medir de la siguiente manera. Al rato vemos valores. Primero entendamos qué es y después vemos valores. Se refiere al potencial intracelular. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando sobre células? Ya estamos tratando sobre la célula, cómo ésta está y cómo responde. Entonces, la célula, su nivel eléctrico que vamos a estar calculando, todo esto de los potenciales, fíjate la palabra que utiliza, diferencia de potenciales. Porque habrá ciertas cargas adentro y habrá ciertas cargas afuera. Pensamiento intuitivo y muy sencillo. ¿Cuál crees que vamos a tomar para darle el valor a la célula y los potenciales que le mediremos? ¿El valor de adentro de la célula, las cargas de adentro de la célula, o más como el de afuera de la célula? Obviamente, si estamos tratando de la célula, vamos a tomar en consideración las cargas que adentro tienen en comparación con lo de afuera. O sea, consideraremos lo de adentro de la célula. Estas variaciones de niveles eléctricos de los que tanto te he estado hablando es porque las cosas flotantes en nuestro líquido corporal, los electrolitos que tienen carga, se mueven por la membrana. Entonces, cuando hay difusión de estos electrolitos con carga eléctrica, vamos a seguirnos por la regla de un electrolito es positivo. Si se va de la célula, ¿cómo la va a dejar? Si un electrolito que es positivo, tiene una crucita positiva, se va de la célula, ¿cómo la deja? La deja negativa. Por dentro la deja negativa. En cambio, si un electrolito positivo se mete a la célula, ¿cómo la pone? La pone positiva. Y esa es la idea esencial. Vamos a explorarla más a fondo. Bueno, como te dije, todos los electrolitos formarán el potencial de membrana en reposo, pero tenemos que empezar a entender electrolito por electrolito. Así que nos vamos a centrar primero en la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es con la que se calcula el potencial de equilibrio. Potencial de equilibrio que fíjate cómo se abrevia. P mayúscula, equilibrio chiquito. Y como verás, existe uno para cada electrolito. Este lo tiene con rango, porque es el más importante. Ajá. Los demás hay un valor de referencia solamente porque
el rango o la variación no es tan relevante. En un momento verás por qué este es el más importante de todos. Vayan diciéndome, ¿qué electrolito es el más importante de todos? El potasio, claro que sí, el potasio con su carga positiva. Potencial de equilibrio, como te comentaba, es el nivel eléctrico al que un electrolito quiere jalar a la membrana. Y lo va a llevar a este nivel eléctrico, mira cómo está medido en milivoltios, ¿recuerdas? Milivoltios. Sí, unidad que ya estudiamos en los temas del Sistema Internacional de Unidades. A esta cantidad de milivoltios quiere llevarse a la membrana. Y lo logrará llevar a ese nivel si tú lo dejaras pasar libremente por ella. Imagínate el siguiente detalle. Si yo abro canales de potasio y dejo al potasio fluir, va a llevar a la membrana a este nivel. En cambio, si hago lo mismo para el calcio, lo lleva a este nivel, lo lleva a este nivel el sodio y a este nivel el cloro. Estos son los valores normales del potencial de equilibrio y están en las notas que te pasaré, o que ya tienes, y que tienes que conocer. Pero vamos explorando por qué, antes de empezar con la fórmula. Hay 4 electrolitos importantes para fines prácticos de lo que vamos a hacer aquí. El más importante de todos, ¿quién es? Ya lo comentamos, el potasio. Hay que conocer en este momento los valores normales intracelulares y extracelulares de los electrolitos. Pregunta número 1. ¿Dónde es más abundante cada electrolito? ¿Dónde es más abundante el potasio? El potasio es más abundante intracelular. ¿Cuál es el valor normal de potasio intracelular? El potasio positivo a nivel intracelular tiene una concentración de 140 miliequivalentes por litro. Mientras que en el exterior, ¿cuánto hay? Recuerda que el líquido extracelular tiene un rango. Tiene un rango y es un poquito más variable. Así que díganmelo con rango. Excelente. Un poquito más amplio. Eso. El aceptado es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Apréndanse estos rangos. Los valores que te estoy dando aquí son súper relevantes. Ahora, debido a que, y vamos a empezar a meter un montón de conceptos, voy a empezar lento con el potasio porque es el más importante y fluirá rápido después. A ver, atención a estas ideas. ¿Dónde es más abundante? Adentro. Intra. Por lo tanto, tiene una tendencia, porque así funciona la difusión, las cosas acostumbran o quieren irse de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. El potasio tiende a salir. El potasio fluye de intracelular a extracelular. Eso lo hace de hecho gracias, y lo hace realmente gracias a que existen siempre unos canales siempre abiertos de potasio. Los canales siempre abiertos de potasio van a ser pregunta de examen. ¿Cómo se llaman estos canales siempre abiertos de potasio, que son realmente los únicos siempre abiertos de algo, que te van a estar generando principalmente la función del potencial de equilibrio de este electrolito, y por estar siempre abiertos, van a estar siempre trabajando sobre el potencial de membrana en reposo? Estos son los canales de fuga de potasio, o canales KIR, K mayúscula y R chiquita. Estos son los canales KIR, demasiado importantes. Por ahí, siempre, todo el tiempo, un poco de potasio está fluyendo hacia el exterior. A ver, acompáñame a la siguiente idea. Si el potasio es positivo y fluye hacia el exterior, ¿cómo está dejando a la célula? La está dejando negativa, diferencialmente negativa. Ese continuo flujo hacia afuera de electrolitos positivos, siguiendo el gradiente del potasio, hace que la célula se quede negativa. Por eso, de hecho, si me voy a un futuro esquema y resolviendo la duda que algunos tenían,
Aunque en esta última imagen te voy a mostrar un montón de diferentes potenciales de membrana en reposo, déjame dibujo el de la célula más estándar para hablar de potenciales de membrana. ¿Cuál crees que es la célula excitable principal en la que vamos a tratar todas las cosas de excitabilidad? Claro que sí, la neurona. Entonces, déjame te presento el potencial de membrana en reposo. Déjame le pongo aquí. Potenciales. Potenciales de membrana en reposo. Y menos 70 milivoltios, porque es la unidad en la que esto se mide, es precisamente la del nervio. La fibra nerviosa en general tiene un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Ok, ya está posicionado. Oye, ¿esto por qué se generaba principalmente? Recuérdamelo. ¿Porque fluía hacia el exterior qué electrolito? Potasio. El potasio. Muy bien. Oye, pero ¿por qué menos 70? Si tú aquí me dijiste que el potencial de equilibrio del potasio es de menos 93 con un rango de más menos 5 milivoltios. ¿Por qué no se lo lleva hasta ese nivel? Bueno, es que ciertamente existen canales abiertos todo el tiempo de potasio, pero no suficientes para que fluya libremente. Son poquitos. O sea, son una cantidad considerable, pero son poquitos. Es como si muchos quisiéramos salir, pero solo hay una puerta. Por eso no fluye con la potencia que podría. Lo llevaría más hacia el menos 93, todavía más hacia lo negativo, si yo abro otra serie de canales de potasio. ¿Queda claro este detalle? Muy bien. Quiero indagar en dos ideas aquí. Dos ideas que tal vez me desvíen un poco del tema, pero son súper relevantes. Quiero que entiendas dos palabras. Gradiente, que fue una palabra que utilicé para describir por qué fluye, y otra cuando hablo de más canales. Primero, cuando hablo de más canales es que me refiero a que esos canales de fuga de potasio Kirr no son los únicos canales que existen de potasio, ¿verdad? Estos son los canales de fuga de potasio siempre abiertos, unos constantes, unos de tantos. Más adelante en el tema de potencial de acción veremos otros canales de potasio que no son los mismos. Es que quiero que entiendan o no se les mezcle porque a veces dicen, el de potasio y creen que todos son el mismo canal. No. Hay otros canales que se llaman canales de potasio sensibles a voltaje, ¿recuerdan? Muy bien. Los que se escriben KV. Todo lo que tiene una V minúscula por ahí es sensible a voltaje. Es la V de voltaje. Son canales que se abren y se cierran respondiendo al voltaje. Este tipo de cosas las veremos en el tema siguiente, potencial de acción. ¿Sabes qué? Hay más tipo de canales. Hay más tipo de canales. Por ejemplo, hay unos que están así. K y le pones GABA. ¿Quién se acuerda lo que es el GABA? Es un neurotransmisor inhibidor. Es un neurotransmisor. Ok, entonces, fíjate cómo hay diferentes tipos de canales. Este es un canal de potasio sensible a voltaje que te voy a platicar de él en el tema de potencial de acción. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo. Cuando se abre, deja que se salga el potasio. Y hacia la célula negativa. Y este otro, el canal de potasio sensible a GABA. GABA es un neurotransmisor. Te voy a platicar de estos otros canales en el tema de sinapsis. Específicamente la sinapsis química. Es decir, llega un neurotransmisor, como el GABA, y actúa en la célula. ¿Y qué crees que hace? Abre canales de potasio. ¿Y qué hace? Lo mismo. Se sale el potasio y hacia la célula negativa. Entonces, ya viste, la forma en la que una célula en todos los temas de aquí en adelante se hace negativa, se hace positiva y en unos momentos más entenderás cómo eso significa se excita o se inhibe, es mediante la apertura y la cerrada de canales de potasio. Perdón, de todo. Apertura y cerrada de canales de
Potasio, sodio, cloro, calcio, todo lo que te estoy comentando. ¿Ya entendiste cómo van a funcionar estos canales? Va, ya quedó. Va a haber muchos canales. Estos más canales los retomaremos en temas futuros. Y para alguien ya está leyendo el tema de neurotransmisores, que ande por ahí avanzado. Bueno, ¿cómo se representa esto que está ocurriendo en pantalla? Eso que está ocurriendo en pantalla, la salida del potasio, se le pone así. Flechita para arriba, potasio. Eso significa aumentar la conductancia del potasio. No te me confundas. Todavía no aclaro la palabra gradiente y esa duda que me pones ahorita te va a quedar clarísima. Pero, aumentar la conductancia significa abrir canales de un electrolito. Fíjate este símbolo. Si tú no estuvieras teniendo esta clase, si no escucharas este detalle que te voy a decir, te podrías confundir. Los que ya están leyendo el tema de neurotransmisores me van a entender. Alguien ha estado leyendo el tema de neurotransmisores, ve esto y dice, aumentar el potasio. Inserte cualquier electrolito. Aumentar. Esta flechita no es aumentar. Esta flechita no es aumentar. Mucho cuidado. Eso es lo que los destroza en ese tema. Incluso para eso tengo por aquí, déjame ver. Creo que aquí tengo la tabla de electrolitos. Sí. No, de neurotransmisores. Mira, no me estoy adelantando el tema. Solo quiero que veas. Un futuro tema que estudiaremos es neurotransmisores. ¿Y cómo crees que actúan los neurotransmisores? Si ya vamos sobre la idea, activan o inhiben células. Pues lo hacen, fíjate esto, abriendo y cerrando canales de electrolitos. Así es como excitan o inhiben, según lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por eso es muy importante esta clase para las siguientes. Ahora atención. ¿Qué significa? Aquí está. ¿Qué significa? Que el GABA, flechita para arriba, potasio. ¿Qué significa? Significa que aumenta la conductancia al potasio, abre los canales de potasio. La flechita para arriba indica, aumenta la permeabilidad, la posibilidad de pasar la membrana del potasio. No significa los niveles, porque es muy diferente lo que pasa cuando mueves los niveles a lo que pasa cuando mueves la conductancia. ¿Ya dejé esto claro? Entonces, ok, aquí significa que el potasio va a salir. En cambio, este mismo símbolo, ¿qué significa? El de acá, el del cloro. ¿Qué significa? El aumento de la conductancia o el aumento de la permeabilidad al cloro. Para rematar, eso significa que el cloro se va a ¿qué? ¿También se va a salir? No, el cloro no se va a salir, el cloro se va a meter a la célula. ¿Por qué? Porque en vez de ser más abundante adentro de la célula, es más abundante afuera. En un momento regreso aquí, pero bueno, ya nada más con eso, quiero que te quede claro que estas flechitas significan abrir canales cuando está flecha hacia arriba, cerrar canales cuando es flecha hacia abajo, de ese electrolito. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta idea claro, déjame explicarte una cosita. Ya te dije que aumentar la conductancia o disminuir la conductancia es lo que hacen los canales. Si tú abres canales, flechita para arriba es electrolito. Si tú cierras canales, flechita para abajo es electrolito. También puedes modificar qué tanto fluye a través de la membrana un electrolito, como el potasio del que estamos hablando, modificando su gradiente, y eso significaría modificar sus concentraciones. Déjame, te resuelvo una duda que tal vez te estaba generando confusión. ¿Me puedes decir lo que significa la palabra gradiente? ¿Qué significa la palabra gradiente textual? Diferencia de
concentraciones. De hecho, al final de las 2 sesiones de ahorita, después de potencial de membrana en reposo, luego potencial de acción, voy a hacerte unos ejercicios, te voy a mostrar unas situaciones clínicas de qué ocurre si tú cambias las concentraciones de un electrolito. Porque eso va a afectar el gradiente. Vamos a ver. Voy a hacer un dibujito. Imagínate que esta es toda la cantidad que tenemos de potasio, esa línea roja brillante. Y esta es la cantidad que tenemos de potasio afuera. ¿Dónde hay más potasio? Adentro de la célula. El gradiente es la diferencia y moverse a favor del gradiente es lo que hacen los electrolitos a través de sus canales. Eso es algo que me preguntaban hace un momento. Si se mueve de donde hay más a donde hay menos, está moviéndose a... ¿Cómo se dice? A favor del gradiente. Todas las difusiones facilitadas, las difusiones así que no utilizan energía, simplemente abren un poro y deja que fluya la cosa de donde hay más a donde hay menos. Eso se llama moverse a favor de un gradiente y eso es lo que está ocurriendo en los canales y va a ocurrir siempre en los canales. A diferencia de como se vio en el tema de transportadores de membrana, si yo metiera de donde hay poquito a donde hay mucho, me tomaría esfuerzo, necesitaría meterle energía, uso de ATP y cosas así. Y eso sería irme en contra del gradiente, como las bombas de ATPasas, exacto. Ok. Entonces los electrolitos a través de sus canales en este tema siempre se van a mover a favor de un gradiente. Pero fíjate, si yo tengo así de potasio adentro y así de potasio afuera, tiende a salir. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo hago que aumenten los niveles de potasio? Yo no tengo que aclararte dónde. No te lo tengo que aclarar. Ahora sí, ya no estoy hablando de la flechita para arriba y conductancia, no. Ahora sí te estoy hablando de los niveles de potasio. Recuerda, si yo te digo que algo sube o algo baja y no te aclaro dónde es, fisiología es la ciencia del líquido extracelular. Excelente. Entonces, sube el potasio. ¿Dónde sube? Líquido extracelular. Mira mi dibujito este. Voy a aumentar el nivel. Ahí está. Subí el nivel de potasio extracelular. Aún así, ¿dónde hay más? De todas maneras, sigue habiendo más adentro. Pero ¿cómo está el gradiente? El gradiente, o sea, la diferencia de concentraciones, disminuyó. Disminuyó. Porque la diferencia que hay ahora entre adentro y afuera es menor. ¿Qué es gradiente? La diferencia. Si yo subí el que tenía menos afuera, ahora la diferencia es menor. ¿Ok? ¿Cuánto potasio va a fluir ahora hacia afuera? ¿Más potasio se va a salir o menos potasio se va a salir? Menos potasio se va a salir. Porque, imagínate, estaba aquí todo retacado el potasio y se quería salir porque afuera casi no había. Pero ahora afuera, la urgencia de potasio, la ausencia de potasio, es menos marcada. ¿Ok? En cambio, imagínate, tenemos este nivel de potasio y en vez de lo que teníamos, bajamos el nivel de potasio. Ya era poquito, ahora es menos todavía. ¿Cómo queda el gradiente? El gradiente aumenta. La diferencia de concentraciones aumenta. Por lo tanto, la tendencia de salir del potasio se vuelve mayor. Sale más potasio. Por lo tanto, deja a la célula más negativa. En un momento vamos a poder repasar estos conceptos, pero bueno, ya entendimos lo que es gradiente, ¿verdad? Exacto. Entre más diferencia de concentraciones hay, más fluye. Entre menos diferencia de concentraciones hay, menos fluye. Porque sigue a un gradiente.
a través de los canales que estamos estudiando el día de hoy, se fluyen los electrolitos a favor del gradiente. Más grande gradiente, más fluye. Más chiquito gradiente, menos fluye. ¿Cómo saber si el gradiente sube o baja? Depende de lo que vamos a estar analizando en cada uno de los electrolitos. En el caso del potasio, si lo subes, baja el gradiente. Si lo bajas, aumenta el gradiente. No va a ser así en todos. Bueno, ya dijimos. El canal de fuga del potasio, o canal Kir, está constantemente dejando salir potasio con carga positiva, haciendo que la célula se quede constantemente negativa. Negativa. Por lo tanto, anota eso muy bien. El potasio es como es el único que tiene canales siempre abiertos, la cantidad más importante de canales siempre abiertos, es el principal causante del potencial de membrana en reposo. O sea, el potencial de equilibrio, específicamente del potasio, es de todos los potenciales de equilibrio el que más influye en el potencial de membrana en reposo. Tanto así que la excitabilidad de la célula y el potencial de membrana en reposo puede ser modificado únicamente por mover los niveles de potasio o por mover los canales, abrir o cerrar canales de potasio. ¿Ok? Ahora bien, antes de irnos a hacer el cálculo normal que nos da, quiero terminar de poner los valores normales de los electrolitos y dónde se encuentran. Bueno. Ese es el más importante, lo demás lo haré más tranquilo. Vamos a hablar ahora del... ¿qué te parece el cloro? No, el sodio. El sodio. ¿Dónde es más abundante el sodio? El sodio es más abundante en el líquido extracelular. ¿Tiene qué valores de líquido extracelular? En el líquido extracelular queremos rangos. 135 a 145 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, cuando se abren canales de potasio, que de ellos no voy a profundizar ahorita, más adelante lo haré, el sodio tiende a entrar. Tiende a entrar al interior de la célula, donde los niveles de sodio son menores. ¿Cuánto es el nivel normal de sodio en el interior de la célula? Como 14. 14 miliequivalentes por litro. En el interior no pongo rangos porque el interior de la célula es extremadamente regulado y controlado, por lo tanto es muy poca la variación que hace. Muy bien, ya tenemos el sodio. Fíjate, vamos a poner en perspectiva y comparación nuestros conceptos. El sodio, cuando aumentas la permeabilidad al sodio, el sodio entra en vez de salir. También siguiendo un gradiente de donde hay más a donde hay menos. El sodio que es positivo, como tiende a entrar, si flechita para arriba sodio, o sea, aumento la permeabilidad al sodio, abro canales, ¿qué le pasa a la célula? ¿Se hace más positiva o más negativa? Se vuelve más positiva, muy bien. Ahora, hablemos del gradiente. ¿Dónde es más abundante el sodio? Afuera, y adentro hay poquito. Por eso en esta ocasión, si yo subo el sodio, fíjate lo que dije, una hipernatremia, un exceso de sodio. Si yo subo el sodio, ¿qué pasa con el gradiente? Si yo subo el sodio, así a secas lo digo, es subir en el líquido extracelular. Sube el que ya estaba grande. Eso hace que la diferencia sea aún mayor. Entonces, al elevar los niveles de sodio, elevo el gradiente, eleva la tendencia de entrar del sodio. Porque subí el gradiente. En cambio, si yo bajo el sodio, lo bajo donde era mucho. Subir y bajar los niveles de un electrolito, recuerdes, en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasó con el gradiente? Disminuyó.
Cuando hay bajo sodio, la tendencia de entrar del sodio es menor. El gradiente estará disminuido. Les gusta mucho preguntarte cómo está un gradiente, ¿ok? Para que entiendas ese concepto de la diferencia. Ahora bien, listo ahí. Ya platicaré de las alteraciones de niveles y concentraciones. Primero lo normal. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El calcio. El calcio, ¿dónde es más abundante? El calcio también es más abundante en el exterior. El calcio grandote con sus doble cargas positivas. ¿Cuál es el valor normal del calcio? Vamos a ver, aquí lo tengo también en... Aquí en la tabla estandarizada para esta materia. Vamos a usar el valor que es exclusivo de miliequivalentes, ¿no? Para que no nos confundamos. 4.25 a 5.25. 100. 4.25 a 5.25. 4.25 a 5.25 miliequivalentes por litro. Yo te sugiero aprenderte esto en miliequivalentes porque está súper padre. Mira, la mitad es en milimoles, el doble es en miligramos. Y así ya te aprendiste todos los rangos. Fácil, ¿no? Miliequivalentes, ya sabes que son las cargas. La mitad de milimoles, el doble de miligramos. Mira, aquí está. Calcio. El calcio total, no el ionizado en este caso. Esta cantidad, la mitad en milimoles, el doble en miligramos. ¿Ok? Bueno, ya quedó. La diferencia entre calcio total y ionizado es otro tema que luego platicamos. Ya tendremos la oportunidad. Por ahí con el tema de pH. ¿Cuáles son los niveles en el interior de la célula de calcio? Fíjate, son extremadamente bajos. 0.0001 0.001 miliequivalentes por litro. ¿Sabes por qué? El calcio tiene tantos efectos intracelulares. Tiene tantos efectos intracelulares que está súper regulado. Súper regulado. Entonces, si tú dejas calcio en el interior de la célula, va a tener muchos efectos, así que lo retiramos casi por completo. Desde histología estudiaste que este se guarda en el retículo endoplasmático liso y se bombea hacia afuera de la célula, y la bomba cerca lo mantiene afuera, ¿verdad? Porque tiene muchos efectos intracelulares. De hecho, aunque el calcio, claro, tiende a entrar, y con esto haría la célula positiva, resulta que hay tan poquitos canales de calcio abierto que esto casi no ocurre. Así como en el reposo, que es de lo que estamos hablando ahorita, esto casi no ocurre. Casi no hay canales de reposo. Le voy a poner así. Casi no hay canales de calcio abiertos en reposo. Eso va a ser importante más adelante. Y el cloro. Platiquemos del cloro. ¿El cloro dónde es más abundante? El cloro también es más abundante en el exterior. Fíjate, todos son más abundantes en el exterior, excepto el potasio, que es más abundante en el interior. De hecho, gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. La bomba de sodio-potasio es la que permitió esta diferencia de concentraciones, esta diferencia de gradientes, genera gradientes la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es tan importante por eso. Bueno, ¿el cloro qué carga tiene? El cloro es negativo. El cloro, sus valores normales extracelulares son de 100 a 105 o de 100 a 108. Lo voy a poner de 100 a 108 nada más para abarcar el rango amplio. Miliequivalentes por litro. En el interior, ¿cuánto es?
Ahí tienen la tabla que ya les pasé. Aquí está, por si les quedó duda. 4. El cloro, 4 miliequivalentes por litro. Entonces el cloro también tiende a entrar. El cloro tiende a entrar y como es un electrolito negativo, cuando abres canales de cloro, ¿qué pasa? La célula C hace más negativa. Muy bien. Bueno, ya entendimos cómo está esto. Entonces, en resumen, el potencial de equilibrio, que puedo poner en azul, el potencial de equilibrio de cada célula lo va a jalar, de cada electrolito, el potencial al que te va a querer llevar a la célula cada uno de estos electrolitos son el potasio, pues va a llevarte a un nivel negativo. ¿Estás de acuerdo? Porque se sale lo positivo. El sodio te va a querer llevar a un nivel positivo, porque se mete lo positivo. El calcio te va a querer llevar a un nivel positivo, porque se mete lo positivo. Y el cloro te va a querer llevar a un nivel negativo, porque se mete lo negativo. Esto siempre va a ocurrir así. Los valores precisos son menos 93 más menos 5, porque, o sea, esto tiene rango. Es como de menos 88 a menos 98. Este es un rango porque es muy muy importante. Tenemos que conocer la variabilidad. El sodio se va como hasta el más 65. El calcio se va hasta el más 120. Y el cloro al menos 70. Aproximadamente. Hay libros que aquí te ponen menos 60, menos 65, menos 70, menos 85. No importa. De los positivos es el menos positivo. Esa es la clave. ¿Sí? No importa. En el calcio hay libros que te manejan más 85, más 120, más 140, más 160, más 115, más 105. No importa. De los positivos es el más positivo. ¿Ok? Por eso no te manejo rangos. Solo que sepas que el más negativo, el no tan negativo. Este sí es importante, el valor de menos 70. El positivo y el más positivo, nivel al que te llevarían si abrieras las membranas a esos electrolitos. Pero resulta que no te abres las membranas a todos estos electrolitos. El que en realidad está muy permeable es el potasio y por eso es el principal causante del potencial de membrana en reposo. Ahora bien, ya entendimos esto, el potencial de membrana en reposo, diferencial de potenciales, provocado por el conjunto de potenciales de electrolitos, potenciales de equilibrio. Los potenciales de equilibrio que analizamos ya por qué ocurren, se sacan con la fórmula de Nernst. Tengo aquí los valores y aquí está la fórmula con la que se calcula. Esta es la fórmula con la que se calcula. Déjame te escribo cómo se mete en calculadora. Esta fórmula no se escribe así en calculadora nada más porque puedes cometer el error de sacarle el logaritmo a la x y lo que salga dividirlo entre y. Leyes de los signos, orden de operaciones, ¿ok? Entonces ahí te va un tip. Quiero que lo saques así. El potencial de equilibrio lo vas a sacar multiplicando 61 por, abre paréntesis, le picas logaritmo, abre paréntesis, x entre y, o sea, una concentración de electrolito entre la otra, cierra paréntesis, cierra paréntesis. Mete esto entre paréntesis para que primero hagas la división y a lo que sale le saques logaritmo y a lo que sale lo multipliques por 61. Así. O hazlo por partes. Divídelos, las concentraciones de electrolito, a lo que salga le pones logaritmo, a lo que salga lo multiplicas por 61. Hay otros temas que también involucran el 61 o un 6.1 o cosas así. Por ejemplo, pH. pH tiene una fórmula semejante, pero es 6.1 más logaritmo de algo. No te me confundas con eso. Esto es 61 por logaritmo de algo, ¿ok? Sí, formulitas que se parecen. Así que atención a eso. Bueno, X y Y, los valores que te tengo aquí, son las concentraciones de soluto intra y extracelular. El libro, las notas, los manuales te dicen que esa fuerza... ¿Qué concentración entre qué concentración? El libro dice,
o los manuales dicen que es la concentración extra entre intra. Así está en los libros, ¿verdad? Ok, por si alguna pregunta teórica. Pero la verdad es que no importa. No te abrumes si en el examen tú batallas con esto y se te olvida cuál dividías entre cuál. Tú solo haz la operación y te va a salir bien. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste algo mejor que los que, aunque se aprendan la fórmula, no saben para qué sirve. Esto lo que te hace es una proporción, una división, una proporción entre las concentraciones de electrolitos. Es decir, te saca como el gradiente. Sacarle el logaritmo es porque tiene como efecto potencial, o sea, en potencias. Y luego lo multiplicas por 61. Con esto, cuando tú te equivoques o lo pongas extra entre intra, o en vez lo hagas intra entre extra, ¿sabes qué es lo único que te va a cambiar? El signo final de tu resultado. ¿Es igual? No. Es igual. Lo único que va a cambiar si tú volteas estos valores es que va a cambiar el signo final de tu resultado. Y vamos a hacer el experimento. Pero tú ya sabes, por lo que analizamos cómo se comportan, que siempre que hagas el cálculo de este potencial de equilibrio para el calcio y para el sodio, tienden a entrar con sus cargas positivas haciendo a la célula positiva. El número que te salga siempre para calcio y sodio, tú lo vas a escribir con un resultado positivo. Mientras que si tú haces estos cálculos para el cloro y muy seguramente te pongan a hacer uno para el potasio, por ser el más importante, tú haces tu cálculo y al final le pones signo negativo, porque el potasio positivo se sale, deja la célula negativa, y el cloro negativo entra, deja la célula negativa. O sea, ¿te das cuenta? Tendrías que voltear las concentraciones, que haya más potasio afuera que adentro, o más cloro adentro que afuera, o más... Y antes estás muerto. Tendrías que voltear las concentraciones más abundante afuera que adentro, o sea, que se voltee antes de que se cambie el signo de estos potenciales de equilibrio. Así que tú haz tu cálculo y ponle el signo positivo a calcio y sodio, negativo a potasio y cloro. Y así te evitas un problemita de machete. ¿Listos para poner a prueba la fórmula? Y una que otra aplicacióncita. Vamos a ver. Como te dije, el más importante de los electrolitos es el potasio. Y el valor de potasio intracelular ya lo tenemos en mente, ¿verdad? 140, ese es fijo. Quiero que iniciemos con este ejercicio de aquí. Vamos a ver todos los que tienen su nombre. Es más, todos los que nacieron antes de julio. Todos los que nacieron antes de julio. Hagan extra entre intra. Y todos los que nacieron después de julio hagan intra entre extra. Si no supiste, haz el que quieras. Y quiero que me escriban realmente el número que le sale. El que le sale. Si quieres ocultar tu signo, pon el que tú quieras. Ok, y vayan viendo las respuestas que están saliendo. Confirmando, para que alguien me diga y que se quede bien el dato. El manual, los manuales, los libros les mencionan el extra entre el intra, ¿verdad? O al revés. Nada más para tener el dato correcto. Ok, sí, por eso les preguntaba, no me sonaba que fuera... Ok, intra entre extra según el libro. Intra entre extra según el libro.
Corrección ahí. Intra, entre, extra. Ese es el que me sonaba más. Correcto. Según el libro. Pero vamos a demostrar que no importa. Intra, entre, extra se queda para las preguntas teóricas, ¿ok? Aquí me están entregando resultados. Algunos me ponen menos 77.5 y otros me ponen más 77.5. Correcto, esa fue la única diferencia si haces intra entre extra y si haces extra entre intra. Pregunta, ¿este fue cuál? Intra entre extra, ¿verdad? Ahí está. Extra entre intra. Bueno, aquí no importa. Es que la verdad es que estos también los tienes que cambiar dependiendo si el electrolito es positivo o el electrolito es negativo, si es más abundante aquí, si es más abundante allá. Entonces, por eso es una ridiculez quererse aprender esto. Sí, todo eso cambia. Por eso, lo mejor es nada más hacerlo como lo estamos haciendo nosotros. Tú anotas el número, menos 77.5. Ay, perdón. Anotas 77.5, así, y dices, ¿a qué electrolito le estoy sacando el potencial de equilibrio? Disculpa. Se lo estoy sacando al potasio. Entonces el potasio siempre me va a generar, porque es más abundante intracelular y tiende a salir con su carga positiva, dejando a la célula negativa, siempre me va a generar un potencial de equilibrio negativo. Así que esa es la respuesta correcta. Voy a borrar esto para que no se quede en las notas que les voy a pasar porque es irrelevante. ¿Quedamos claros que aquí la respuesta es menos 77.5? Y no te vas a poder confundir porque siempre el potasio va a salir negativo. Ok. Ahí te va una pregunta con truco, de las que me gusta siempre hacerte. ¿Cómo está la excitabilidad de la célula? ¿Aumentada, normal o disminuida? ¿Cómo está la excitabilidad de la célula? Para que no quede duda, vamos a ver en qué consiste esto de la excitabilidad. Ya que entendimos el potencial de membrana en reposo, que es como se encuentra el nivel eléctrico de la célula por su flujo de iones cuando está haciendo nada, entonces habrá un tema de sinapsis y un tema de excitaciones y todo para ver si llega o no llega a un nivel eléctrico que conocemos como el umbral, que está aquí. Ese nivel se llama umbral. El umbral es el nivel al cual, si mi potencial de membrana en reposo llega ahí por una excitación o se aleja por una inhibición, en resumen, al llegar al potencial de umbral va a generar el potencial de acción. Tema siguiente. Potencial de acción. La respuesta de todo o nada. El siguiente tema se va a generar. La respuesta a la célula va a hacer lo que sea que haga cuando llegue al umbral. Tal cual la palabra lo que significa. Si llega aquí, algo pasa. Este es mi umbral. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, recuerda que te había puesto al nervio en menos 70. Me puedes decir, por lo tanto, esta célula que tenía el potasio en 7.5 miliequivalentes por litro, ¿está más excitable o menos excitable? ¿Está más cerca o más lejos del potencial de acción? ¿Se acercó o se alejó del potencial de acción? Muy bien. La respuesta correcta es que se acercó al potencial de acción. Se hace más excitable. Y ahora te voy a explicar por qué para los que no están familiarizados con la idea. ¿Qué pasó? Aquí va. Mira lo que dicen las instrucciones.
Determina el potencial de equilibrio del potasio y si su concentración extracelular es de 140 miliequivalentes por litro, aquí está mal escrito, es 2 puntos y 140 miliequivalentes por litro intracelular. Ok. Ajá, qué bueno que lo preguntan. Oye, me salió menos 77. Me salió menos 77. ¿Eso no está más hacia acá? Está más lejos del umbral. Más difícil va a llegar al potencial de acción. Pero empecé con este ejemplo para que precisamente te dieras cuenta del error. No debes de comparar con el potencial de membrana en reposo. Dime, te pregunto, ¿calculaste el potencial de membrana en reposo? ¿Hiciste la ecuación de Goldman? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hiciste la ecuación de Goldman para calcular el potencial de membrana en reposo? No. Hiciste solamente la ecuación de Nernst, que te sirve para calcular el potencial de equilibrio. Entonces lo que calculaste, ¿qué fue? Calculaste el potencial de equilibrio del potasio. Entonces, ¿con qué rango vas a comparar este valor que obtuviste? Con el rango del potencial de equilibrio, el cual es de menos 88 a menos 98. Si está en el rango, está normal. Si está menos negativo, o sea, más hacia lo positivo, hace que la célula también mueva su potencial de membrana en reposo hacia lo positivo. Si se va más hacia lo negativo, mueve el potencial de membrana en reposo de la célula también más hacia lo negativo. Lo que tú me diste con esta ecuación de Nernst fue no el potencial de membrana en reposo, sino el factor más importante de él. ¿Quedó claro? Y por eso empecé con este ejercicio. Si todavía te sientes un poco confundido, ahorita que rellenemos los otros 2 renglones, te va a quedar claro. Bueno, vámonos ahora sí por lo sencillo. Hagamos el potencial de equilibrio para el primer renglón y vamos entendiéndolo. ¿Cómo está este potasio? ¿Aumentado, normal o disminuido? ¿Aumentado, normal o disminuido? Está disminuido. ¿Este potasio cómo es? ¿Extracelular o intracelular? Cuando digo que un potasio está disminuido, es el extracelular. Muy bien. Primero, contéstamelo cualitativamente. Potasio disminuido. ¿Qué le pasa al gradiente de potasio? ¿Cómo está el gradiente del potasio? Está disminuido donde ya era poco, entonces el gradiente está aumentado. ¿Te imaginas? Por lo tanto, el gradiente aumentado hace que flechita para arriba potasio, ¿verdad? O sea, para que aumente la permeabilidad, aumenta la conductancia de potasio. En resumen, pues, fluye más potasio hacia el exterior, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, como hay menos potasio afuera y se sale más potasio para compensar esa ausencia de potasio en el exterior, al salir más potasio positivo, la célula se vuelve más negativa. Así que el potencial de membrana en reposo, tercer columna, estará más negativo. Más negativo. A ver. Si se pone más negativo, fíjate, hay un nivel 0, hay niveles positivos y hay niveles negativos. Si se pone más negativo, te pregunto, ¿se acerca o se aleja del umbral al irse hacia lo negativo? Se aleja del umbral. ¿Se hará más o menos excitable? Le va a costar más trabajo llegar al umbral, menos potenciales de acción. No va a actuar la célula, se va a quedar inhibida. Entonces, hacerse más negativo, fíjate las palabras que vamos a usar para describir esto. Irse más hacia abajo es, siguientes palabras,
más negativo. Puedes decir, no es muy correcto, pero bueno, menos positivo. Y los términos más correctos, como lo están mencionando, es se hiperpolariza. Y por alejarlo del umbral, se aleja del umbral. Y por lo mismo de alejarse del umbral, se vuelve menos excitable. Todas estas son formas de referirse a ello. No se vale decir sube o baja, aumenta o disminuye. No se dice así. Se vuelve más negativo, menos positivo, se hiperpolariza, se aleja del umbral o se hace menos excitable. Oye, ¿por qué la palabra de hiperpolariza? Porque hay un cero, hay un polo positivo, hay un polo negativo, ya está en el polo negativo. Si se va más hacia el polo negativo, se hiperpolariza. De ahí viene el nombre. ¿Me expliqué? Entonces estas son las palabras correctas para referirse a que algo se vuelve menos excitable. Ok, vamos a ver. Hubo menos potasio extracelular. Por lo tanto, el gradiente aumentó, lo que hizo que se saliera más potasio. La célula se hizo más negativa. Se hiperpolariza. Se aleja del umbral. Por lo tanto, ¿cómo se vuelve la excitabilidad celular? La excitabilidad celular es menor. Aquí me hacen una pregunta. ¿Que no entre más negativo tiene más polarización? Exacto. Entre más negativo tiene más polarización. Está hiper polarizado. Está hacia el polo negativo. Por lo tanto, se alejó del umbral. Mira el dibujo. Está aquí en el menos 70, imagínatelo. Imagínate que se fue para abajo. Se hiperpolarizó. Se alejó del umbral. Y en el umbral es cuando la célula se activa. Hace lo que sea que haga. ¿Resolví la duda? ¿Diana? Muy bien, ahora vamos a confirmarlo numéricamente. Saquen el potencial de equilibrio calculado con la ecuación de Nernst. ¿Y cuánto te da? El resultado de hacer la ecuación de Nernst es menos 106.63 milivoltios. ¿Ya viste? Se volvió más negativo. Se salió del rango del potencial de equilibrio. Porque calculaste el potencial de equilibrio. Como si estuviera en el rango normal, mantendría el potencial de membrana en reposo en lo normal, como va a pasar en este segundo renglón. Ahora que se salió hacia lo negativo, va a jalar también al potencial de membrana en reposo hacia lo negativo. Por eso empecé con este, para que se confundieran. Sí, ciertamente este valor está más negativo que el potencial de membrana en reposo, pero no es lo que estás calculando. Solo se parece y por eso te confundes. Lo tienes que comparar con el potencial de equilibrio. Se salió del rango hacia lo positivo. Por lo tanto, al salirse del rango hacia lo positivo, también mueve el potencial de membrana en reposo hacia lo positivo. Muy bien. Las células, me preguntan, ¿para que una célula sea excitable y haga su trabajo debe estar hiperpolarizada? No, debe estar polarizada nada más. En el nivel normal de los potenciales de membrana en reposo que aquí te voy a dar. El nervio debe estar aquí. Y el umbral está aquí. Si llega al umbral, se activa y no sé, echa una sinapsis. O libera un neurotransmisor o algo.
Si la mueves hacia acá, se aleja el umbral y lo que sea que esa célula hace, no pasa. Ahorita te voy a decir otros valores. Por ejemplo, el músculo que está por acá. Si llegas al umbral, el músculo se contrae. Si te alejas del umbral, el músculo no se contrae. Están en un nivel y cuando necesitas que haga su acción, llegas al umbral. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, muy bien. Y sí, de todos los temas vamos a ver preguntas, no se preocupen. Pero vamos pasito a pasito. Bueno, ahora. Ya vimos por qué calcular el potencial de equilibrio se salió del rango hacia lo positivo. Eso hace que la célula sea más excitable. Vamos a verlo razonadamente también. ¿Cómo están estos niveles de potasio? Estos niveles de potasio están elevados. Esto es por lo tanto el líquido extracelular, donde era menos el potasio. A ver, con estos niveles de potasio, ¿cómo está el gradiente de potasio? El gradiente de potasio, es decir, la diferencia entre el interior y el exterior cuando el potasio está elevado, el gradiente queda disminuido. Por lo tanto, la tendencia de salir del potasio es menor. Se sale menos potasio. Imagínatelo así. Había este nivel de potasio adentro y este nivel de potasio afuera. Subí el nivel de potasio afuera, así que la tendencia a salir es menor. Se sale menos potasio positivo, se queda en el interior de la célula. Al quedarse en el interior de la célula, la vuelve. Al quedarse en el interior de la célula, la vuelve positiva, porque disminuyó el gradiente, no se sale, se queda dentro. La vuelve positiva, más positiva. La despolariza, la acerca al umbral. Por lo tanto, va a estar más cerca del umbral para llegar a él y hacer lo que sea que haga la célula. Es más excitable. ¿Quedó claro? ¿Qué palabras son correctas para referirse a cuando se va hacia lo positivo? Mira, mientras no se cruce del cero, que no suele ocurrir, moverse hacia lo positivo se le dice, como estabas en un polo negativo y dejaste de estar en el polo negativo, ahora le dices despolariza. O sea, se hace más positivo, menos negativo, se acerca al umbral. Y por lo tanto es más excitable. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Porque esto que estoy representando habla del movimiento del potencial de membrana en reposo. ¿Alguna duda? Más adelante te voy a hablar de casos donde se alteran las concentraciones de electrolitos, pero dime, ya que entendiste esto de lo más excitable y lo menos excitable, ¿me podrías decir también el cuadro clínico de estos pacientes? Ahorita te voy a dar un dato especial. ¿Te imaginarás, está o no está esto dentro del rango de potasio extracelular? Sí, pues ¿cómo crees que va a salir aquí? Pues normal. ¿Cómo va a estar todo? Normal, normal, normal. ¿Vamos a comprobarlo? ¿Cuánto te sale de potencial de equilibrio? Si tú calculas con 4.5 miliequivalentes de potasio. Oh, les está saliendo menos 91.06, lo cual está dentro del rango del potencial de equilibrio del potasio. Está en el rango, por lo tanto, mantiene también en un estado normal al potencial de membrana en reposo. Ya se entendió que cuando haces este cálculo, calculas el potencial de equilibrio y lo calculas y lo comparas con este rango. El único en el que te puedes confundir es en cuando esté elevado el potasio, porque mira los valores que salen, ¿no? Como que te confunde.
Ahí lo andas viendo luego comparado con el potencial de membrana en reposo, pero ya vimos que no, ya no vamos a caer. Ahora, chan chan chan. Síntomas que podría tener este paciente. Ejemplo y síntomas. ¿Qué paciente suele tener bajos los niveles de potasio? No te voy a meter en líos ahorita, nada más dame mejor los síntomas. Dejaré esto para más tarde. Todo paciente que tenga menor excitabilidad va a tener síntomas como somnolencia, hiporreflexia, muy severo podría caer en coma, bajo tono muscular, bajo todo. Baja frecuencia cardíaca, baja frecuencia respiratoria, todo bajo, bradicardia. ¿Me explico? Tiene sentido, ¿no? Porque todas las células están en una cierta inhibición. Ahora, en cambio, los síntomas de un paciente que, ya sea por este electrolito o por cualquier otra razón que después veamos que cae en mayor excitabilidad, va a tener como que convulsiones, hiperreflexia, desde clonus Babinski, ¿qué más? ¿Qué más? Taquicardia, nerviosismo, en general subido todo lo que no dije también. Ah, muy bien, ya tomamos el contexto de cuál sería el aspecto o dato clínico. Y puede ser porque haya ocurrido una alteración del potasio, como lo vimos, puede ser por futuros electrolitos que analicemos, puede ser que no sea que se movió el potencial de membrana en reposo, sino el potencial de acción. O a lo mejor hay algún neurotransmisor haciendo una sinapsis química. Y todo esto como quiera, aunque sea diferentes causas, va a confluir en los mismos tipos de síntomas de hipoexcitabilidad e hiperexcitabilidad. Muy bien, ya entendimos la ecuación de Nernst, la pudimos calcular, hicimos la asociación clínica, vimos cómo están las concentraciones normales de solutos y de electrolitos de los demás iones. Si tú conjuntas, porque ya viste, potencial de equilibrio del potasio no es directamente el potencial de membrana en reposo, pero sí es el único que importa para el potencial de membrana en reposo y modificarlo. Así que escucha esto. Al ser el más importante, por eso hice el experimento, mover el nivel de potasio mueve el potencial de membrana en reposo. Los otros electrolitos no mueven el potencial de membrana en reposo. Son tan poquitos los canales que existen abiertos que los otros no mueven el potencial de membrana en reposo. Pero alteran la excitabilidad, ¿no? Sí, lo hacen de otra manera. Te lo diré más adelante. El potencial de membrana en reposo, entonces, que calculamos con la ecuación de Goldman, es una suma de potenciales de equilibrio, o sea, es una especie de suma de todas las ecuaciones de Nernst. Aquí está la fórmula. Es poco probable que te pongan a hacer una sustitución de valores y resolver esta operación, pero bueno, ya lo sabes, ya sabes cómo está, ahí está la fórmula. Y en realidad, de manera clínica, mover el potencial de membrana en reposo solo lo haces moviendo el nivel de potasio. De Goldman te preocupas como pregunta teórica. ¿La ecuación de Goldman para qué sirve? Para calcular el potencial de membrana en reposo. Para calcularlo. Listo. Y... a ver, ahí te va. Voy a experimentar.
¿Qué le pasa al potencial de membrana en reposo si yo subo los niveles de sodio? Nada. ¿Qué le pasa al potencial de membrana en reposo si yo bajo los niveles de calcio? Nada. ¿Qué le pasa al potencial de membrana en reposo si yo subo los niveles de cloro? Nada. En temas más adelante te mostraré que sí puede afectar la excitabilidad, sí puede alterar los síntomas, pero escucha lo que dije. Si es el potencial de membrana en reposo, solo se mueve cuando mueves el potasio. Otras cosas más adelante se moverán con los otros electrolitos. Pregunta de examen que habla de la pura casualidad. ¿Cuál es el electrolito cuyo potencial de equilibrio se parece más al potencial de membrana en reposo? El cloro. Es una pregunta totalmente de casualidad. Porque ¿te acuerdas cuánto te dije que era el potencial de equilibrio del cloro? Menos 70. Que es también el potencial de membrana en reposo de la neurona, la célula estándar para estos temas. Entonces es una pregunta meramente de casualidad. Con este esquema, entonces, aprovecho para recordarte, potencial de equilibrio del cloro, menos 70. Potencial de membrana en reposo del nervio, menos 70. ¿A quién se parece más? Al del cloro. Pero no es el que lo genera. ¿Quién es el que lo genera? ¿Quién lo genera? El potasio. Sí, otros libros y algunos maestros apuntan por ahí que el potencial del cloro puede ser de menos 80, de menos 86, de menos 90, pero en realidad el valor más estandarizado del cloro es de menos 70. Y solo sirve eso para hacerte la pregunta de que se parezca. Si no te hacen esa pregunta, no importa ese detalle. ¿Ok? Sí. Aún así sigue siendo el más cercano. Aunque fuera de menos 80, fíjate que está más cerca a esto que el de menos 90 y tanto. El único valor importantísimo exacto es el del potasio. Ahora quiero que veas esto. Si te cambian los valores y te piden los potenciales de equilibrio de algo y te dan las opciones A, B, C, D, lo más positivo va a ser calcio. Lo segundo más positivo va a ser sodio. El negativo siguiente va a ser cloro y el más negativo va a ser potasio. Apréndete el acomodo por si te quieren después truquear con otras bibliografías que traen otros sutiles valores. Lo importante es el orden. ¿Todo bien, todo claro? Perfecto. Me preguntan, ¿qué es Babinski? Babinski es un tipo de hiperreflexia. Es eso de que te soban el piecito y en vez de cerrarlo, para no tener cosquillas, lo abres. Lo veremos en neurología. Lo vimos en anato en algún punto, pero está bien, lo repasaremos en neurofisiología también. Para concluir el tema de potencial de membrana en reposo, déjame darte los potenciales de membrana en reposo de las diferentes células que son de tejidos excitables. El umbral se mantiene en menos 55 en todas. Ahora, sí hay bibliografías que dicen menos. Lo mismo que te dije los potenciales de equilibrio, ¿ok? Te voy a dar los valores más estandarizados que más han sido utilizados en exámenes y demás. Pero lo importante es el acomodo. Estos valores pueden cambiar por poquito. Sí pueden, pero el acomodo, ¿cuál más, cuál menos? El umbral, menos 55, menos 58, hasta incluso menos 60. Pero el menos negativo. Porque tiene que llegar a ese nivel para activarse la célula. ¿Me explico? Le sigue el músculo liso. Le sigue el músculo liso. El músculo liso que anda en menos 60, menos 65, menos 63. De ahí sigue el nervio. Las células nerviosas tienen un potencial de menos 70 milivoltios. Menos 70, menos 75. De ahí sigue otro músculo. ¿Cuál músculo? ¿Cuál músculo sigue en excitabilidad? Sigue el músculo cardíaco.
menos 80, menos 85, menos 89, hasta menos 90. Y el más negativo de los valores se lo vas a dejar a la más polarizada de las células, el músculo esquelético, con el que te mueves. Listo. Ya tienes los diferentes normales potenciales de membrana en reposo de las diferentes células. Recuerda, no seas machetero. No dejes que te quieran hacer perder tiempo. No era menos 55, es menos 56. No es 85, es 87. Es el acomodo, la distribución, el más excitable, el menos excitable. Si te ponen una serie de opciones A, B, C, D con numeritos, vas descartando este acomodo. ¿Alguna duda que quieran preguntar antes de terminar con el tema de potencial de membrana en reposo? Vamos a resolver unas cuantas preguntas. Si la concentración de calcio intracelular es esta, 10 a la menos 7 mol por litro, y la de calcio extracelular es de 2 por 10 a la menos 3 mol por litro, ¿a qué diferencia de potencial a través de la membrana celular estará el calcio en equilibrio electroquímico? De forma muy rebuscada te están preguntando el potencial de equilibrio. A ver. ¿Cuál será? Voy a hacer el cálculo a ver qué numerito me sale exactamente. No. ¿Qué? A ver, pregunta. Aquí me dicen. Los valores que anoté son... ¿Qué dice aquí? De esas células los potenciales de membrana en reposo. Todos estos son potenciales de membrana en reposo de esas respectivas células. El de nervio es menos 70, los demás son esos valores que escribí. Todas estas células serán excitadas cuando lleguen al umbral. Todas estas células realizarán su potencial de acción y su actividad cuando lleguen al umbral. ¿Se resolvió la duda? Exactamente, entonces el músculo esquelético es el que necesitaría más despolarización, por decirlo de una manera. Sería el más difícil de activar y el más fácil sería el músculo liso. Ok, volviendo a este punto, ¿qué contestamos? Tan simple y sencillo como A. Incluso lo pudimos haber supuesto desde siendo la más positiva de las medidas positivas. Ajá, exactamente. Así es para el calcio. Siguiente. Masculino de 58 años con diagnóstico de padecimiento psiquiátrico no especificado es llevado a urgencias por su hermano porque lo ha notado con un comportamiento extraño diferente a lo habitual. Estamos familiarizados con este caso. Menciona que en los últimos días el paciente ha ingerido grandes cantidades de agua y a la exploración física se muestra con una temperatura de 36.5, 75 por minuto de respiración, pulso de 75 por minuto, respiración de 12 por minuto, tensión arterial de 125-85 milímetros de mercurio, paciente obnubilado con exámenes de sodio 125 miliequivalentes por litro. Está bajo. El potasio normal, el cloro normal, la glucosa, BUN, calcio normal. Lo único movido es el sodio, que está bajo. Pregunta: ¿cómo se encuentra el potencial de membrana en reposo? Como no es el potasio el que está alterado, el potencial de membrana en reposo está normal.
Aún así, ¿puede afectar la excitabilidad de otra manera? Sí, está truculenta la pregunta. Sí lo puede hacer. ¿Cómo está la excitabilidad del paciente? La excitabilidad del paciente está... Lo puedes ver de inmediato por su obnubilación. Su excitabilidad está disminuida. Está en atontamiento o adormecimiento. ¿Por qué? Eso no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque yo nada más te expliqué ahorita el potencial de membrana en reposo y cómo se altera por el potasio. En el próximo tema veremos cómo los bajos niveles de sodio afectan al potencial de acción. ¿Ok? Por el potencial de acción. Claro, además tiene edema celular por la baja osmolaridad, pero lo veremos ahora cómo esto afectó la excitabilidad en el próximo tema por afectar al potencial de acción. Y terminamos con esta sesión de potencial de membrana en reposo.